Buenos días, iglesia, Dios les bendiga. Quiero que hoy, antes de orar y de comenzar con la palabra, quiero comentarle que desde el día 1 de agosto, que fue el ayuno, Dios ha venido inquietando mucho mi corazón respecto a el área del pueblo de Dios, cómo seguimos tan esclavos del pecado, cómo seguimos tan influenciados por la cultura, por la sociedad, y cómo el Padre de alguna forma está entristecido a causa de eso. Entonces yo quiero invitarle que oremos pensando un poco en estas palabras y pensando, bueno, ¿qué está esperando Dios de nosotros y cómo está siendo nuestro reaccionar frente a Dios? Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Padre amado, en esta mañana, Señor, yo quiero presentarme delante de ti, oh Dios, y rogarte, Señor, que por tu Espíritu tú hoy nos permitas tener acceso delante de tu presencia, Señor. Sabemos, amado Dios, que tu palabra dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y eso es lo que queremos hacer, Señor, en este momento. Acercarnos con confianza, porque tú nos das esa oportunidad de acercarnos para alcanzar misericordia. Y quiero rogarte, Espíritu Santo, de que tú hoy seas enseñándonos y redarguyéndonos, oh Dios, porque no se trata, Señor, de recibir más palabra, sino que se trata, Señor, de poder realmente ser redarguidos y ser corregidos y ser aún quebrantados en nuestro corazón, y que nuestro corazón sea confrontado al arrepentimiento a través de tu palabra. Entonces yo te quiero rogar, Señor, que tú hoy por tu Espíritu seas, Señor, obrando en nosotros, de manera que cada corazón que hoy escuche tu palabra y cada corazón que hoy se acerque, oh Dios, por tradición o por hambre de ti, Señor, Padre Celestial, sea cual sea la motivación, oh Dios, hoy nos acerquemos, Señor, y realmente podamos vivir un impacto en nuestro interior, Señor, para una transformación y para un nuevo renacer espiritual, Señor. Yo te doy gracias, Dios, y bendigo tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo quiero invitarle a usted a que vaya en su Biblia a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y dice así, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. He querido titular esta predicación Carta de Amor. ¿Y por qué la he querido titular Carta de Amor? Porque nosotros tenemos que aprender aún a recibir las palabras que a veces parecen duras de parte de Dios, aprender a comprender el sentimiento, el espíritu
que están detrás de esas palabras. Y cuando nosotros analizamos este texto bíblico, a pesar de que es un texto que quizás ya hemos escuchado muchas predicaciones respecto a él, nos damos cuenta o observaba yo dos aspectos importantes que se observan en ese texto bíblico. Y en esas dos partes es que quiero dividir esta enseñanza. Básicamente el amor a nuestro Padre, Dios, y el amor a nuestros hermanos, a los demás. Es básicamente lo que se observa, pero la palabra que nos viene y nos da el apóstol Pedro, perdón, a través de este texto bíblico también nos refleja el amor de nuestro Padre hacia nosotros. Entonces por eso lo he querido titular una carta de amor. Ahora yo quiero invitarle a que usted y yo empecemos a observar este texto bíblico. ¿Y qué vamos a empezar a observar? Ahí en el capítulo 1, versículo 14, donde arranqué, el versículo 14 arranca con la palabra como hijos obedientes y utiliza el término como, que es un término comparativo. Entonces lo que el apóstol Pedro está diciéndonos es, si ustedes han asumido un cristianismo, si ustedes se han llamado, autodenominado cristianos, si ustedes creen que son cristianos, entonces nosotros, ¿cierto? No vamos a leer lo que dice antes para entender que está hablándole a cristianos, pero es lo que está diciendo Pedro es nosotros, entonces, tenemos que actuar parecido, aquellos que nos hemos denominado cristianos, tenemos que actuar parecido a unos hijos obedientes. Ahora, miremos un momento desde el rol humano la función de un papá y una mamá, ¿cierto? ¿Cuál es la función de un papá o de una mamá? Proveer todo lo que su hijo necesita para que él esté bien, ¿cierto? Una protección física, emocional, un cuidado, una crianza, una educación, todo lo necesario para que su hijo esté bien. Pero ¿qué espera ese padre a cambio de toda esa provisión y toda esa protección y todo ese cuidado que está entregando a su hijo? ¿Qué espera el padre consciente o inconscientemente? ¿Qué espera el padre? Que ese hijo le honre. ¿Y cómo se lo demuestra? ¿Cómo le demuestra esa honra? Que ese hijo lo ame. ¿Cómo le demuestra ese amor? Con su obediencia. No hay nada que satisfaga más a un papá que la obediencia de un hijo. El hijo cuando obedece al padre, cuando actúa en concordancia a todo lo que el padre está entregando sobre él, eso trae mucha satisfacción al hijo. Entonces, el hijo recibe el cuidado del padre, pero el padre espera recibir la obediencia de parte del hijo, una obediencia voluntaria, no una obediencia impuesta, sino una obediencia voluntaria porque se entiende todo lo que yo te he entregado. Pero resulta que en nuestra sociedad actual nosotros no estamos viviendo eso. ¿Por qué? Porque estamos observando una generación donde los hijos están llenos de derechos y los padres están llenos de obligaciones. Y se va menguando cada vez como la obligación que los hijos deben tener hacia los padres. Y ese concepto que está introducido en nuestra cultura actual se ha introducido tanto en nuestra manera de ser y de pensar como padres y como hijos, que de esa misma forma, a pesar de que somos creyentes, a pesar de que hemos empezado una vida de fe, de esa misma forma actuamos con nuestro Padre Dios. Y nosotros esperamos o pensamos que nuestro Padre Dios tiene todas las obligaciones con nosotros, pero que nosotros no tenemos responsabilidades hacia nuestro Padre Dios. Hoy estamos viviendo un cristianismo liviano, hoy estamos viviendo un cristianismo débil, tibio espiritualmente, y es precisamente por eso. Entonces, por eso es que el texto bíblico ahí nos está diciendo como hijos obedientes. Porque aunque nosotros hoy queremos estar viviendo un cristianismo liviano, nosotros no podemos olvidar ese principio. Y el principio es que si yo entiendo el concepto de hijo, el correcto, no el que la cultura me está regalando, ni el que me está enseñando, yo entiendo que un hijo tiene que obedecer a su padre. Ahora, la palabra obediencia ahí puede estar, la podemos resumir en tres conceptos o en tres características. Primero, la persona que obedece es una persona que presta atención a la orden que se le entrega. La persona obediente debe tener un carácter sumiso para poder obedecer lo que se le ordena. Y en el caso del cristianismo, la persona obediente parte de una fe, que es la que le va a fortalecer para obedecer. Es decir, yo creo en Cristo, creo en su palabra y por eso hago lo que Él me manda.
Pero ¿cuál es el problema? Volviendo al tema de que nos acercamos a Dios, como se está acercando hoy la sociedad, los hijos a los padres con conveniencia, dame, pero yo no obedezco. ¿Cuál es el problema de que nosotros estemos haciendo eso en el cristianismo? Que por eso cuando llegamos a ciertas personas de la iglesia a decirles, pero es que la palabra de Dios dice esto, pero es que tú estás actuando mal, o cuando llegamos y escuchamos de las enseñanzas de las predicaciones alguna cosa que no está acorde a lo que a nosotros nos parece, entonces en ese momento venimos y decimos, no, 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 es que es mi vida, no tienen por qué meterse en mi vida, esa es mi manera de vivir, esa es mi manera de comportarme, eso es problema mío. No, no, no es problema suyo, porque usted ha tomado el nombre de cristiano. Y lo que está diciendo el texto bíblico es que el cristiano se ha hecho hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene que actuar con un carácter obediente a su Padre. Un carácter obediente al Dios que profesa. De quien espera beneficios, de quien espera cuidado, pero a quien debe retribuir con actos de obediencia. Entonces la pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento es, ¿usted va a comportarse como un hijo de Dios? ¿Vamos a tomar la decisión? ¿Vamos a entender que como cristianos debemos de comportarnos como un hijo de Dios? Y por eso vuelvo y repito, ¿cómo he querido titular esta predicación? Carta de amor. No, pero es que eso no parece de amor. Lo que pasa es que hemos cambiado el concepto de amor. Y creemos que alguien que ama es el que apachicha, es el que alcahuetea, es el que permite que uno haga todo lo que uno quiere, y eso no es amor. El amor forma, el amor corrige, el amor reprende, el amor instruye. La palabra de Dios dice que el Padre al Hijo que ama lo corrige, y eso es lo que hace Dios con nosotros. El verdadero amor forma, y nosotros hemos cambiado el concepto del amor. Entonces sí, hoy sí vamos a hablar de una carta de amor que Dios nos entrega a nosotros, pero una carta de amor que Dios espera que también nosotros entreguemos a Él y a los demás. Entonces, en primer lugar, entonces vamos a hablar de el hijo obediente y su manera de vivir. Un hijo obediente está caracterizado por una manera de vivir. Y por eso vamos a observar dos aspectos en el cual Pablo confronta al creyente sobre si es un hijo obediente o no lo es. Pero antes de eso, yo quiero que nosotros pongamos como en la mesa cosas que son importantes respecto a la obediencia. Porque, iglesia, es necesario que nosotros entendamos que tenemos que obedecer. Pero la obediencia requiere disciplina, decisión y constancia. La obediencia tiene que ser una decisión que usted tome. La obediencia no se hace solamente en un momento, tiene que ser algo continuo. Y la obediencia requiere disciplina, cosa que nos falta mucho en el pueblo cristiano. No queremos tener disciplinas. Entonces, si nosotros queremos ser hijos obedientes, tenemos que adquirir esas características. Pero hablemos entonces de estos dos aspectos que estamos mencionando. Entonces, ahí en el versículo, desde el versículo 14 hasta el versículo, más o menos vamos a leer hasta el 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y vamos a parar un momento ahí. Entonces, lo primero que un hijo obediente debe tener es que no se debe de conformar, es decir, no se debe de amoldar, no debe de tomar la forma, no debe de adquirir el patrón de comportamiento de los deseos que antes tenías, dice ahí, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Está diciendo, usted no puede seguir amoldándose a los deseos que usted antes tenía. ¿Cuándo antes? Antes de conocer a Cristo. Usted tenía unos deseos y nosotros somos muy buenos imitadores de deseos. Es decir, nuestra generación actual es una generación que vive por deseos. Vive rodeada y vive moviéndose alrededor de lo que desea. Pero nosotros no podemos seguir siendo imitadores de deseos. No podemos seguir amoldándonos a los deseos que antes teníamos sin conocer de Cristo, pero que son los mismos deseos que se siguen moviendo en la sociedad actual, pero que ya no deben de ser nuestros deseos. Hablemos de deseos como cuáles. Hoy en día no nos queremos quedar atrás, y somos pueblo cristiano, y no nos queremos quedar atrás en la moda, no nos queremos quedar atrás en la vanidad, no nos queremos quedar atrás en las adquisiciones materiales. Hoy en día estamos viendo cómo las redes sociales nos tienen inundados de deseos materiales, pero ¿qué deseos nos dan? Dinero fácil, ser famosos, tener
tener algo que exhibir en mis estados o en mis fotos, tener likes, tener popularidad. Esos son los deseos. Y entonces hoy gobierna él. Yo quiero, a mí me gusta, no me aguanto más las ganas. ¿De qué? De separarme, de coquetear, de que me miren, de salir con ese chico que me gusta, de tener dinero, de mentir, de el ocio, de engañar, de gritar. Todo lo que yo sienta, lo que yo sienta ganas de hacer, yo lo quiero hacer. Yo no me quiero aguantar las ganas. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, que estamos girando alrededor de nuestros deseos. Y yo quiero invitarle a usted en este momento, iglesia, que usted reflexione. ¿Cuánto gira usted alrededor de sus deseos? Deseos que usted antes tenía cuando desconocía la palabra de Dios, cuando no tenía conocimiento de los principios bíblicos. Y usted se movía en eso como un mundo normal, pero ya no es normal, porque usted ya conoce la palabra. Y usted ya sabe que el Señor no quiere que usted se deje llevar por sus deseos. Eso lo hemos predicado muchísimas veces. Que usted aprenda a tener dominio propio. Me gustaba mucho la predicación del profesor Sergio el miércoles, porque él decía es que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de la capacidad, de amor y de dominio propio. Dios nos dio dominio propio, el Espíritu Santo nos dio dominio propio. Usted no puede decir que no es capaz de decirle no a un deseo, porque la sangre de Cristo y Jesucristo nos dio el poder por su Espíritu para que nosotros seamos capaces de decirle no a nuestros deseos. Pero el pueblo creyente no quiere decirle no a los deseos que tiene y no se da cuenta que obedeciendo a los deseos está desobedeciendo al Padre, porque los deseos de esta tierra nos ocupan mucho tiempo. Los deseos de esta tierra nos desenfocan de los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Entonces yo quiero que usted analice en este momento cómo está haciendo su actuar. Porque entonces sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que está diciendo, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios está demandando del pueblo cristiano santidad en la manera de vivir. Está demandando que nosotros comencemos o que nosotros actuemos y vivamos de una forma diferente. Consagrado, la palabra santo ya sabemos que significa apartado, consagrado. Dios está pidiendo que vivamos de una forma consagrada, de una forma dedicada a Dios. Toda la manera de vivir que tengamos tiene que ser dedicada a Dios. Ahora, el término manera de vivir me encanta mucho porque significa ocuparse de uno mismo. El creyente diariamente debe de evaluarse y decirse a sí mismo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy actuando de una forma santa? ¿Estoy actuando de una forma correcta? ¿Esta manera en que me estoy comportando es una manera que agrada a Dios? ¿Es una manera que glorifica a Dios? Todo el tiempo nosotros como cristianos nos debemos de estar evaluando. Entonces yo quiero hoy ayudarle un poco a que usted y yo nos evaluemos en nuestra manera de vivir. Y yo quiero que usted empiece a pensar, ¿su manera de vivir como cristiano es una manera de vivir tolerante? ¿Usted es una persona paciente? ¿Usted es una persona que a la hora de dirigirse a los otros se fija cómo lo hace? ¿Usted dedica tiempo a escuchar a los demás? ¿Usted dedica tiempo a comunicarse de una manera correcta? Estoy hablando de manera de vivir. Estoy hablando de la cotidianidad, de cómo somos en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria. ¿Cómo somos? Yo le animo. ¿Usted piensa que las cosas que está viendo en internet o en televisión edifican? ¿Son agradables las cosas a Dios que usted está leyendo? ¿Las cosas que usted está escuchando? ¿Está siendo una persona honesta? ¿Es honrada? ¿No toma cosas que no le pertenecen? Así sean 500 pesos. ¿Es una persona responsable en su trabajo? ¿No espera que el patrón se vaya para perder tiempo? Es una persona que como madre, como hijo, como esposa, está haciendo una labor correcta, está siendo un buen esposo, está siendo una buena esposa, está siendo un buen hijo, una buena hija, está siendo un buen papá, una buena mamá.
¿Usted como creyente está manejando un vocabulario correcto o de su boca constantemente salen palabras soeces, vulgares, que duele mucho que el cristiano todavía esté utilizando palabras vulgares? Avergüenza escuchar de una boca de un cristiano groserías. Es una persona quejumbrosa, es una persona desagradecida, maldiciente, vive murmurando de los demás. ¿Esa está siendo su manera de vivir? ¿O usted se caracteriza por una manera de vivir santa? Usted se caracteriza por una manera de vivir dedicada a Dios, consagrada. ¿Cómo se está vistiendo usted? ¿Está vistiéndose de una forma decorosa? ¿O se viste de una forma que está buscando seducir? ¿Está siendo respetuoso? ¿Está siendo una persona que está guardándose de actos inmorales, la masturbación, la pornografía, de comportamientos normalizados en el homosexualismo y en el lesbianismo? ¿Se está guardando de la fornicación, del adulterio, de las uniones libres? ¿Está provocando a otros o está evitando ser seductor para otros? ¿Se está guardando de la infidelidad? ¿No está siendo una persona usurera, prestando dinero a intereses, oprimiendo al de menor recursos, dando salarios injustos para usted tener una vida más cómoda? ¿Está prestando dinero y no lo está pagando? ¿Está manipulando para explotar a otros? ¿Está hiriendo y dañando a otros y no resarciendo esos daños cuando los hiere con sus palabras, cuando los hiere con sus actos? ¿Está siendo una persona mentirosa, engañando, buscando ventaja? ¿No está respetando a sus padres, a sus autoridades? ¿Está siendo rebelde a la autoridad? ¿No está siendo una persona fiel con sus diezmos? ¿No está guardando el día del Señor? ¿No está honrando su ministerio? ¿Cómo está siendo su manera de vivir? Dios está diciendo, actuemos como hijos obedientes. Y yo, si soy un hijo obediente, eso lo reflejo en mi manera de vivir. Si yo entiendo el concepto de ser cristiano y entiendo que tengo que actuar como un hijo obediente, o sea, escuchar la palabra, pero no quedarme con eso, sino ser sumiso y por fe obedecerla, entonces mi manera de vivir tiene que mostrar eso. Pero tristemente eso no es lo que estamos encontrando en el pueblo de Dios hoy en día. Tristemente no es lo que estamos encontrando. No estamos actuando como hijos obedientes. Si yo amo a Dios, le agrado en mi manera de vivir y no agrado a mis deseos. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y no podemos decir que podemos alabarle, cantar canciones donde decimos que le adoramos y le exaltamos si nosotros no estamos teniendo una manera de vivir agradable delante de los ojos de Dios y estamos dándole más prelación a nuestros deseos que a su voluntad. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Entonces, el hijo obediente lo refleja en su manera de vivir, pero el hijo obediente también vive como es digno de un hijo de Dios. Y mire, yo quiero que vayamos más adelante ahí al versículo 17 al 21. Dice así: y si invocáis por Padre, escuche bien, si usted le llama Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos, y la palabra conducido ahí es, mire su manera de vivir, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si usted se atreve a llamar a Dios su Padre, entonces aprenda algo de su Padre, Dios. Y es que su Padre Dios es un Padre justo, no es un Padre alcahueta. En la tierra hay muchos padres que podemos ser, o estamos siendo, o somos alcahuetas. Dejamos hacer a nuestros hijos lo que a ellos les da la gana. Los dejamos de vivir de la forma que quieran. No los reprendemos y no los corregimos. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto a la hora de acercarnos a Dios. Porque Dios no es un papá alcahueta. Dios es un papá justo. Y lo que dice ese texto bíblico es que sin acepción de personas juzga.
Es decir, no es que Él va a tener prelación con usted, porque usted es hijo de Él, y va a decir, ay no, qué pesar de mi niño, yo le tengo que tener más paciencia. No, antes al contrario, Él a nosotros nos juzga más duro. ¿Por qué? Porque al que más se le ha dado, más se le demanda. Y si algo hace Dios con aquellos que le reciben como Señor y Salvador, si algo hace Dios con aquellos que dicen creo en Jesucristo, es darles un lugar de privilegio en su presencia. Es darles oportunidades, es darles derechos, es darles herencia. Y por esa razón, Dios, como un Padre justo, va a tirarle más duro a su Hijo, porque es de quien está esperando que le genere orgullo. Es de quien está esperando que sea un hijo agradecido. Es de quien está esperando que sea un hijo que valore todo lo que su Padre Celestial ha hecho por él. Y Dios ha sido abundante en bendiciones sobre todos nosotros como hijos de Él. Y por eso Él dice, sin acepción de personas, voy a juzgar. Porque si ustedes me llaman me llaman Padre, dice ahí el texto bíblico más adelante, conducíos en temor el tiempo de vuestra peregrinación. Ahí mismo en el versículo 17. Si ustedes me llaman Padre, yo lo que estoy esperando es que ustedes me respeten. Es que ustedes me reverencien. Es que ustedes me honren. No es que me avergüencen. No es que me generen dolor con su ingratitud, no es que me generen dolor con su rebeldía, no es que me generen dolor con seguir pecando y pecando y pecando sin dolerles. No, yo lo que estoy esperando es que si ustedes realmente son mis hijos, alegren mi corazón. Porque yo como padre lo he dado todo por ustedes. Y yo espero que ustedes como hijos lo den todo por mí. ¿Por qué? Porque como ese buen padre que Él es y que está esperando honra, Él siempre ha dado. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Porque Él pagó un precio muy alto. Escúcheme bien, muy alto, para que usted y yo fuéramos libertados, fuéramos sacados de esa vana manera de vivir. Y la palabra vana ahí significa de esa carente vida, de esa vida carente de resultados. La palabra vano es carente de resultados. Ustedes estuvieron viviendo una vida carente de resultados. Y esa vida carente de resultados que ustedes vivían antes de conocerme a mí, la recibieron de sus padres. Pero yo decidí adoptarlos a ustedes como hijo y darles a ustedes un corazón de padre. Y por eso los liberté, para que su vida, su manera de vivir, dejara de ser carente de resultados. Y a partir de que me conocieran, ustedes tuvieran una vida fructífera, tuvieran una vida de edificación, pero ustedes no han valorado eso. Porque no me están honrando, porque no me están dando el lugar que yo merezco. Y ustedes creen que yo tengo que estar perdonándolos y perdonándolos y perdonándolos por sus pecados. Y ustedes no se están arrepintiendo sinceramente. En estos días escuchaba un testimonio de alguien que decía, de la única forma que Dios transforma la vida de alguien realmente es cuando realmente se arrepiente de los pecados que ha cometido. Porque cuando se arrepiente, no quiere volver a eso, se quiere apartar. Pero el pueblo cristiano se ha acostumbrado a pecar, rezar y empatar. No estamos viviendo un arrepentimiento verdadero. Entonces, ¿por qué digo que una carta de amor? Porque dice ahí en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Jesucristo nos libertó a través de su sangre incorruptible, una sangre que no se puede manchar, una sangre que no se puede contaminar. A través de un acto incorruptible, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y eso fue un acto de amor. Por amor, Dios nos ha rescatado del mundo donde salimos. Por amor, Dios nos ha permitido tener un nuevo carácter en Él. ¿Dónde está el amor de nosotros hacia nuestro Padre? Y antes de seguir a la segunda parte, quiero que usted mire eso. ¿Dónde está el amor de Dios hacia nuestro Padre? Es que, iglesia, no se trata de dejar de pecar. Porque es que, ay no, es que todo es pecado, no, es que en la iglesia todo le dicen a uno que uno no puede hacer eso, no, es que todo el tiempo lo están juzgando a uno. No, no se trata de eso. Se trata de abandonar el dejarme arrastrar por mis deseos. Porque amo al Padre que me ha amado con amor eterno, me ha dado el lugar de hijo. Y todo el tiempo está velando por mí. Todo el tiempo cuida de mí. Y yo valoro tanto su sacrificio que lo voy a honrar. Le voy a dar el lugar que él se merece. Lo voy a hacer sentir orgulloso de que me haya hecho su hija. Pero en segundo lugar, vamos a observar entonces que un hijo obediente ama a su hermano. Un hijo obediente ama a su hermano. Y dice ahí el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Mire, nosotros volvemos ahí a ver la palabra obediencia. Y dice que nuestras almas han sido purificadas o pueden ser purificadas a través de la obediencia a la verdad. Y cuando utiliza ahí la palabra verdad, está refiriéndose a lo que nosotros hemos dado cuenta y sabemos y creemos que es real, que es esta palabra. Esta palabra escrita es real. Jesucristo es el camino, la verdad. Su ejemplo, su vida, lo que él hizo aquí en la tierra es real. Y lo que está diciendo la palabra es que mi alma, mi carne, la palabra alma refiere a todo eso, emociones, sentimientos, pensamientos, humanidad. Mi alma, mi carne es purificada, es limpiada, es transformada cuando yo tomo la decisión de obedecer a la verdad, que es Cristo, de obedecer a la verdad, que es su palabra. Y repito las tres cosas que incluyen la obediencia de un cristiano: poner atención en lo que escucha, ser sumiso, es decir, hacerlo, porque su obediencia parte de su fe. Está convencido de que lo que se le está diciendo que haga es lo que él debe de hacer. Entonces, cuando nosotros somos purificados en nuestra carne, en nuestros deseos, en ese carácter viejo, ese viejo hombre, cuando somos purificados en esa área, por medio de la obediencia a la verdad, dice ahí el texto bíblico que mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, nosotros empezamos a tener una capacidad de desarrollar un amor fraternal no fingido. Un amor fraternal no fingido. Nuestro carácter empieza a ser transformado para aprender a amar fraternalmente sin fingimiento. Y me gusta mucho lo que significa amor fraternal. Amor fraternal se escribe en griego Filadelfia. Y literalmente traduce el que ama a su hermano. Dios está esperando que si nosotros realmente somos hijos obedientes, aprendamos a amar a nuestros hermanos. Y nos da el Espíritu, porque el Padre Dios nos ama tanto que nos da todas las herramientas para que nosotros podamos ser buenos hijos. Entonces hace que a través de su Espíritu nosotros tengamos la capacidad de amar fraternalmente, es decir, de amar a nuestro hermano. Y le quiero contar algo. En la palabra Filadelfia
dice en Apocalipsis que fue una iglesia, una de las 7 iglesias. Y hace mucho tiempo a mí el Señor me regaló una palabra respecto en ese texto, diciéndome que eso éramos nosotros, nuestro llamado y nuestro propósito como pastores, que eso éramos nosotros, la iglesia de Filadelfia. Y la historia de la ciudad de Filadelfia es una historia muy bonita, porque Filadelfia estaba ubicada en un sector central que hacía que muchas vías convergieran allí. Era el punto eje de muchos, para extenderse a muchos otros pueblos. Y era conocida como una ciudad misionera. Y cuando yo no sabía eso cuando el Señor me regaló esa palabra, pero cuando yo estudié eso a mí me sorprendió, porque fue confirmarme, sí, porque yo a ustedes los he hecho una iglesia misionera. Y una de las características de la iglesia de Filadelfia era ese amor. Pero vuelvo y lo repito, iglesia, no el amor emocional, no el amor te quiero mucho, no, el amor real, el amor que sacrifica, el amor que se esfuerza, el amor que obedece, el amor que cambia comportamientos porque quiere hacer feliz a su Padre Celestial, que cambia comportamientos porque quiere ayudar a su hermano. Un amor que no es egoísta. Ese era el amor que distinguía a esa iglesia. Y por eso el Señor le viene y le dice a la iglesia de Filadelfia, yo voy a abrir puertas que nadie va a cerrar. Porque aunque eres una iglesia que tiene poca fuerza, tú has guardado mi palabra. El amor que Dios espera de los cristianos no es un amor de llorar en una alabanza y decir, no, te amamos mucho. No, muéstremelo con actos, muéstremelo con obediencia, muéstremelo con fidelidad, muéstremelo con santidad, muéstremelo cuando se mueva en su trabajo, cuando se mueva en el supermercado, cuando esté en las calles del pueblo, cuando esté en su casa. Muéstreme que me ama en su manera de ser con los demás, en su manera de ser íntegro como cristiano, donde la gente vea en usted un carácter de Dios. Pero ¿sabe qué? Eso no es lo que estamos mostrando nosotros como cristianos, porque nosotros no estamos amando a nuestros hermanos. Nos estamos comiendo los unos a los otros. Y mire, de pronto a usted le parece una palabra muy fuerte esa que yo estoy usando, pero yo quiero llevarla a usted un poquito hacia atrás a Gálatas, y en Gálatas dice, en el capítulo 5, versículo 13, dice en la parte B, servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y como iglesia estamos siendo muy buenos para mordernos y comernos los unos a los otros. Porque un miembro de la iglesia cae en un pecado y ya están todos los demás miembros de la iglesia. Qué falta de amor al hermano. ¿Por qué no va y habla con ese hermano? Repréndalo si necesita reprenderlo porque está haciendo mal. Ore por él. Pero ¿para qué lo cuenta a otra persona? ¿Para qué se lo dice a otra persona? Hasta la gente que ni es cristiana le estamos contando los pecados de la iglesia. Nos comemos y nos consumimos los unos a los otros. Porque hay personas de la iglesia con las que usted no se habla y sabe que la Biblia dice que usted tiene que reconciliarse y han pasado meses y usted sigue sin hablarle a esa persona. Nos comemos los unos a los otros, porque hay personas que están resentidas con otras personas de la iglesia y hasta aquí permanecen en ese resentimiento. Ni lo han resuelto, ni perdonan. Entonces sí nos estamos consumiendo los unos a los otros, sí nos estamos mordiendo los unos a los otros, sí nos estamos comiendo los unos a los otros, no nos estamos sirviendo los unos a los otros, no nos estamos amándonos unos a otros y estamos teniendo un amor fraternal fingido. Ay, hola, ay, cómo me has hecho de falta y qué bueno verte. Bueno, si nos saludamos en la calle, porque a veces ni eso lo hacemos tampoco. No estamos siendo hermanos. Y entonces por eso es que el versículo termina ahí diciendo, ahí en Primera de Pedro,
Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Iglesia, el amor a un hermano no surge cuando ese hermano me cae bien y cuando ese hermano actúa como a mí me gusta o cuando me ha colaborado, se ha preocupado por mí, ha orado por mí, me llama, me felicitó en el cumpleaños. El amor es una decisión que debe partir de uno, de amar a otra persona, simplemente. Pero estamos tan endurecidos que no nos importa si alguien cumplió años, si alguien está enfermo. No. Entonces no nos estamos amando entrañablemente. Amar entrañablemente significa amar desde las entrañas. Y por eso también se traduce voluntariamente, con nuestra voluntad, amar. Y le quiero recordar algo, el Espíritu Santo nos dio la capacidad de amar. Cuando usted y yo, por la obediencia a la verdad, somos purificados en nuestra carne, en nuestra alma. Por eso es que también la palabra de Dios dice que nosotros recibimos a través del Espíritu Santo el amor de Dios, la capacidad de amar. Pero según lo que está diciendo Pedro hoy, eso sucede cuando aprendemos a ser obedientes. Entonces el hijo obediente ama a su hermano, pero termina diciendo ahí el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, y vuelve y repite lo mismo de arriba. Acuérdense que arriba le dije, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, no con algo corruptible, sino con algo incorruptible, la sangre de Jesucristo. Y aquí nos está diciendo, nosotros somos renacidos por la verdad, cuando obedecemos esa verdad, somos renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Y con esto quiero ir terminando. ¿Por qué nuestra alma no está siendo purificada por la verdad para aprender a amarnos los unos a los otros con la ayuda del Espíritu Santo? Porque nosotros no estamos siendo renacidos, no estamos naciendo de nuevo, con una genética nueva en esta carne, por la palabra de Dios, porque nosotros no estamos teniendo relación con la palabra de Dios. Porque nuestra manera de leer la palabra y de querer imitarla está siendo liviana. Y iglesia, yo quiero recordarle a usted algo, y lo dice ahí el texto. Nosotros, como seres humanos, dice ahí toda carne, somos como hierba. En este momento el mundo está en caos. Y las señales del fin se están revelando. Y rápidamente podemos desaparecer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquellos que se enfocan en conocerla, en buscarla y en guardarla, van a tener una vida eterna. Y en medio de estar aquí en la tierra, vamos a ser guardados de muchas cosas. Porque mire, termino tomando de nuevo la iglesia de Filadelfia. Cuando yo leí esta semana respecto a esa iglesia, y se lo quiero leer un momento rápidamente, hay en Apocalipsis capítulo 3, dice esto, por cuanto ha sido una iglesia que se ha ocupado de amar a su hermano, Filadelfia, de guardar mi palabra, Filadelfia. No solamente yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar y voy a cerrar puertas que nadie puede abrir, sino que dice aquí, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y cuando leí ese versículo, tembló mi corazón. Porque yo dije, wow, Señor, tú me habías dicho esto hace mucho tiempo, pero ahora me estás recordando que si yo me ocupo
de ser una hija obediente a ti, a tu palabra, y de ser una hija obediente que ame a mi hermano, tú me estás prometiendo aquí que va a venir una prueba sobre el mundo, pero que tú me vas a guardar. Y hoy estoy viendo esa realidad. Está viniendo una prueba sobre el mundo, pero Dios hasta aquí nos ha guardado. Iglesia, Dios está cansado de la desobediencia de su pueblo. Nos amó tanto que nos rescató. Nos amó tanto que ha dado su espíritu para que nosotros podamos amar a los demás. Nos amó tanto que nos hace renacer a una simiente nueva por medio de su palabra. Pero Él está esperando que usted y yo lo amemos a Él siendo unos hijos obedientes en nuestra manera de vivir y siendo unos hijos obedientes amando a nuestros hermanos. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y es tiempo de que usted y yo reflexionemos, porque necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar de ser tan livianos con nuestro cristianismo. Yo quiero invitarle a que oremos. Padre Celestial, yo te quiero dar gracias, Señor, por hablarnos, Dios. Pero te quiero pedir perdón por la dureza de nuestro corazón. Perdónanos porque pecamos y no nos importa, Señor. Perdónanos porque en medio del pueblo cristiano se están viviendo tantas cosas que a ti no te agradan, Señor, que causan dolor a tu corazón. Y no nos importa, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque nuestra mente se ha cauterizado, Señor. Y hemos caído en rebeldía. Y no entendemos, Señor, que tú no estás queriendo que vivamos como a nosotros nos dé la gana, sino como tú mandas. Ayúdanos, Señor, a ser hijos obedientes. Perdónanos por la tibieza espiritual que estamos viviendo en este momento, por la liviandad espiritual. Perdónanos, Señor, si por no tener un templo donde congregarnos nos hemos enfriado espiritualmente más de lo que ya estábamos, Señor. Perdónanos si no hemos aprendido a tener una vida espiritual personal. Perdónanos si en este momento no estamos teniendo un arrepentimiento verdadero delante de ti. Y hoy danos un corazón que entienda que tú estás buscando y esperando hijos obedientes. Padre, gracias por esa carta de amor. Una carta de amor que tú nos entregas a nosotros, revistiéndonos de todo lo necesario para agradarte. Pero también una carta de amor que nosotros tenemos la obligación de entregarte a ti y a nuestros hermanos. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Oh, sí, Jesús. No queremos que nada obstruya nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús. Perdón.